Abrazo, que estés muy bien, buenas tardes. Chao, chao, que estén bien. Bien, seguimos avanzando con Noticias 24 y queremos hablar de un tema bastante preocupante, sí, porque el 10º informe de la deuda morosa de los chilenos vuelve a aumentar y ha llegado a cerca de 3.700.000 chilenos en esta condición de mora en el mes de septiembre. ¿Qué está ocurriendo? ¿A qué se debe? Se lo vamos a preguntar a esta hora al vicedecano de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, que han hecho parte de este estudio, ¿verdad? Mario Valenzuela. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Muchas gracias, Gonzalo. Oiga, estamos morosos en Chile, un 6,7%, 3,7 millones de chilenos. ¿Cuáles son las principales causas de este panorama? Bueno, hay que decir primero, Gonzalo, de que estas cifras de morosidad que hemos empezado a entregar la Universidad de San Sebastián en conjunto con Equifax va arrojando que a pesar del fuerte crecimiento que ha ido experimentando la cantidad de morosos en el país desde febrero del año 2012, donde tuvimos la famosa ley llamada Borronazo, este crecimiento ha ido siendo a tasas decrecientes. Y lo que observamos por primera vez durante este año, particularmente en el mes de junio, es que la cantidad de morosos caía, algo que no había acontecido jamás, cayó 1,1%. Sin embargo, ya a la foto de septiembre que se tomó, vemos que existe un crecimiento de un 6,7% en el trimestre. Si anualizamos esa tasa es del orden del 28% anual. ¿Okay? Eso significa que se produce una aceleración importante durante el tercer trimestre de este año, porque cuando vemos las cifras, las comparamos septiembre de 2015 con respecto a septiembre de 2014, vemos que estamos creciendo al 18%. Es decir, en este tercer trimestre estamos creciendo por sobre lo que está creciendo, ¿no es cierto?, durante todo el año, la cifra de morosos. Y esto básicamente la explicación obedece a la situación económica, ¿no es cierto?, por la cual está atravesando el país, que tienen origen indudablemente en la economía internacional, la economía mundial, y también un origen, ¿no es cierto?, de carácter interno. Esta estrechez o estancamiento de la economía durante los últimos 2 trimestres que tenemos registrado de este año, conforme a las cifras proporcionadas por el IMASEC, dan cuenta de que la cantidad de morosos, las personas, más allá de las tasas de desempleo, que aparentemente se ven muy buenas, no así tanto su composición, cuando uno la entra a analizar, da cuenta que las familias y las personas están en una situación más estrecha para poder cumplir con sus compromisos financieros. Sí, de repente cuesta llevar a la mesa estos datos que son tan fríos, a veces tan lejanos, pero un indicador que es súper relevante para ver cómo nos está yendo es si la gente tiene o no tiene trabajo. Nuestros niveles de desempleo se han mantenido bastante estables. Sin embargo, da la sensación, por estas tasas de morosidad, de que el chileno no le está alcanzando la plata. ¿A qué se debe esto? ¿Hay un impacto en los precios? ¿Es el IPC? ¿Es la inflación? ¿Es que los precios no han ido subiendo al mismo ritmo? Perdón, los sueldos no han subido al mismo ritmo que los precios y eso significa que nuestro poder adquisitivo se reduce? Gonzalo, posiblemente aquí existe un conjunto o cúmulo de explicaciones. Una de ellas puede ser de que, más allá de la coyuntura de corto plazo que estábamos recién analizando, ¿no es cierto?, en relación a esta situación económica más compleja del último tiempo, la podemos relacionar a una visión un poco más de carácter estructural, que tiene que ver con las brechas de desigualdad que existen en el país y con la aspiración de varios segmentos de la población de poder alcanzar estándares de vida un poco más elevados de los que le permiten sus condiciones de ingreso familiar. Más de lo que tenemos. Y es posible en ese sentido que exista la cultura en algunos segmentos de la población, no digo posiblemente en el último decil o en el decil más acomodado, pero deciles anteriores, ¿no es cierto?, próximo a este 10º decil, que tiene mucho interés de poder lograr calidades de vida o niveles de vida muy similares o parecidos a niveles más altos. Es decir, podría haber un tema de carácter más bien de tipo aspiracional, cultural, que podría ser de que las personas los lleva a sobreendeudarse, más allá de las posibilidades que tienen para poder cumplir con estos compromisos en el tiempo. Y particularmente en una coyuntura más compleja. El grave problema, y me da la impresión que también tiene un impacto en estas cifras que han ido al alza en términos de morosidad, y te aprovecho de preguntar, ¿cuánto influye el fenómeno deuda sobre deuda? Porque cuando no tienes mucho acceso, muchas familias hacen el esfuerzo muchas veces de repactar
o tomar un crédito para volver a pagar. Sin embargo, al poco tiempo vuelven al mismo nivel de gastos y aumenta, digamos, la situación de los pagos de cuotas y se van empobreciendo aún más. Impacta también ese fenómeno, ¿no? Pero indudablemente, normalmente, Gonzalo, cuando una familia o una persona está muy sobreendeudada, le pasa también a las empresas, van teniendo que recurrir desde el mercado del crédito formal, que normalmente tiene condiciones y pacta condiciones mucho más atractivas para los deudores, va teniendo que recurrir a otro tipo de instancias, se produce la famosa bicicleta, instancias del mercado del crédito más bien de carácter informal, donde normalmente las condiciones de crédito y los costos de crédito son bastante más elevados. Por lo tanto, la situación se comienza a deteriorar en forma progresiva. Sí, a mí me llama mucho la atención y yo coincido en que probablemente hay un elemento aspiracional. Sin embargo, también creo que en Chile el costo de los servicios que son fundamentales para nuestra vida es muy alto. En Chile pagamos harta plata por salud, pagamos harta plata por educación, pagamos mucho por vivienda. Este es un país, tenemos ciudades donde comprar una casa, rentar una casa, pagar un colegio, financiar la salud es muy caro. Entonces hay mucha gente que no se encalilla en buen chileno para comprar bienes suntuarios, sino que muchas veces recurre al crédito para comprar remedios, por ejemplo. Eso también va aumentando las deudas y la morosidad. Efectivamente, lo primero que hay que decir, Gonzalo, que la institucionalidad del crédito es muy necesaria en todos los países del mundo. ¿Okay? Por lo tanto, ahí no tenemos que ser muy cuidadosos, ¿no? En ese sentido. Y esta figura del crédito también se produce y es necesaria en los países porque las personas muchas veces quieren comprarse una vivienda, se quieren comprar un bien durable también como lo es un auto, y muchas veces no tienen los ahorros, ¿no es cierto?, o los flujos de ingreso en el presente como para poder solventar, ¿no es cierto?, y acceder a ese tipo de bienes. Por lo tanto, tienen que entrar a prometer flujos de ingreso en el futuro. Aquí lo importante es que esos flujos de ingreso existan en el tiempo y ojalá tiendan incluso a mejorar. Cuando la situación económica se pone un poco más compleja, como es el caso hoy en día en Chile, las mujeres, los adultos mayores, los jóvenes son los que suelen primeramente perder sus fuentes de trabajo o deteriorar mayormente su calidad del perfil de ingreso que tienen en el futuro. Por lo tanto, los compromisos que han adquirido, particularmente en periodos de bonanza, al momento de tener que pagar estos compromisos, ¿no es cierto?, se les dificulta. Y eso hace de alguna forma que también se tienda a deteriorar su calidad de vida. El hecho de estar moroso, el hecho de no poder cumplir con los compromisos financieros, más allá de que pueda haber algún pequeño grupo de la población o algún grupo, ¿no es cierto?, que trata de aprovechar muchas veces y tomar ventaja de este tipo de situaciones y las grandes posibilidades de que tienen para acceder al crédito, pero un segmento importante de la población, particularmente los adultos mayores, su nivel de vida, su calidad de vida se tiende a deteriorar bastante cuando ven que no pueden cumplir con estos compromisos y tienen las llamadas telefónicas, tienen el envío de correspondencia, ¿no es cierto?, de parte de cobradores, ¿no es cierto?, que legítimamente tienen que también realizar su trabajo y quieren cobrar. Tal vez las grandes preguntas que nos podemos hacer es, ¿tenemos nivel de regulación y legislación que hoy día requerimos en el país para poder regular bien el pacto entre acreedores y deudores respecto a los compromisos que se están asumiendo? ¿Tenemos el nivel de cultura financiera hoy día en el país para jóvenes, para adultos, ¿no es cierto?, en términos de entregar toda la información respecto a las distintas alternativas de crédito que tienen y qué involucra endeudarse? Y la pregunta también que surge, al menos para mí, es si el sistema es lo suficientemente transparente en términos de información del propio régimen financiero, porque acá conocemos y damos cuenta de la situación actual en términos de deuda. Sin embargo, hay mucho o varios tipos de crédito que pueden ser bastante onerosos o caros, como por ejemplo comprarte un auto, y esas deudas no aparecen reflejadas en las bases de datos, están fuera, ¿verdad?, de los registros. Por lo tanto, la cifra de deuda puede ser incluso un poco mentirosa, ¿no? Las cifras de morosidad podrían ser mayores, efectivamente, Gonzalo, pero Equifax es una empresa multinacional experta en este tema de registrar compromisos, particularmente en este caso compromisos impago. Tiene una amplia cobertura. Creemos que gran parte, ¿no es cierto?, de la información está ahí,
pero otra cosa distinta es cómo esta información puede ser manejada por los distintos entes y organismos que están entregando crédito. Sí, pero la normativa solamente permite que en esas bases de datos de deuda estén los créditos relacionados al mundo financiero. Hablamos principalmente de bancos, casas comerciales y esas entidades del mundo financiero, no el resto que también otorga algún tipo de crédito. El tipo de información que está aquí registrada, Gonzalo, es bastante amplia. Está tanto el mercado del crédito formal como el mercado del crédito informal. Por lo tanto, hay todo tipo de instituciones, bancos, instituciones financieras, casas comerciales, compañías de retail, cajas de compensación, cajas de ahorro y préstamo, cooperativas, hasta el almacén de la esquina puede estar aquí contemplado. Cosa distinta es cómo esta información que está contemplada en este tipo de registro puede ser administrada y manejada por los distintos organismos que están entregando crédito. Ahí es donde efectivamente podríamos decir que se podría avanzar aún mucho más y se están haciendo pasos importantes, creo yo, hoy en día, indudablemente, porque también este es un tema que le preocupa mucho al regulador y a la propia empresa de Equifax. Creemos que se pueden dar pasos más importantes para ir transparentando aún más este mercado del crédito de manera tal de que tanto personas como las instituciones, ¿no es cierto?, que están entregando crédito, tomen decisiones en forma con mejor niveles de información. Por supuesto que sí. Mario Valenzuela, vicedecano de Economía y Negocios de la Universidad de San Sebastián, gracias por venir. Muchas gracias por la invitación. Muy buenas tardes. Seguimos avanzando con otras informaciones, porque la presidenta electa de la Fitch, Camila Rojas,